Pues muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí nuevamente en esta pequeña plática, charla acerca de la doctrina cristiana. Hoy nos toca hablar acerca de cristología. Y como ustedes se han percatado, pues no nos da eh, mucho por poder desmenuzar en este tiempo que nosotros estamos usando. Pero sí es una forma en que nosotros podemos adentrarnos a estudiar las escrituras. Y como ha sido ya parte del hábito en estas sesiones, quiero leer dos citas con las cuales pretendo conectar, mencionar algo que no vimos la sesión pasada, usarlo como un puente para introducirnos al tema de cristología. El primer pasaje se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, solamente el versículo 15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es la primera cita. La segunda cita la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y me voy a permitir leer del versículo 1 hasta el versículo 18. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 hasta el 18. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito del Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La semana pasada tocamos tema que tiene que ver con la antropología teológica. Y algo que complementa el tema anterior de antropología es el tema del pacto, sobre todo lo que tiene que ver con el pacto de gracia. La semana pasada hablamos sobre esta parte que tiene que ver con la humanidad como creada, lo que se conoce como antropología. Dijimos que el ser humano es una criatura. Esta criatura que fue creado por Dios, como vimos en los pasajes que citamos de Génesis, es portador de la imagen de Dios. Fue creado
a su imagen, conforme a su semejanza. El ser humano fue colocado en todo este reino que el Señor creó como un mayordomo. Otra forma de decirlo, fue colocado como un oficial. Y una de sus tareas que él tenía que cumplir en el huerto del Edén era cuidar, era ordenar, era usar toda la creación, presentarla como una alabanza suya para el Señor, para glorificar al Señor. Y él cumplía con este oficio antes de la caída. Y vaya que lo hacía muy bien. Él, entonces, su creación es esta entronización en todo lo que el Señor ha creado. Pero el hombre pecó, fracasó en la tarea que se le había encomendado. Por lo tanto, es pecador el ser humano. Peca. No sabe hacer otra cosa muy bien sino pecar. Es lo que hace por su desobediencia. Ahora él ya no se conforma a la voluntad de su creador. El ser humano entra en una relación, por decirlo de esta manera, de discordia con su creador. Ser creado, como mencionamos la sesión pasada, implicaba una relación. Y el hecho de que el ser humano tenga la imagen de Dios, esta relación con su creador, es una relación muy estrecha. Es una relación muy vinculada con su creador. Por lo tanto, la gravedad del asunto con su desobediencia. El hombre es un ser caído, es un pecador, y el pecado en este sentido también es una relación con Dios, es una relación de rebeldía, es una relación de incluso de desobediencia, hay una enajenación en el hombre, hay un odio por Dios, y también por el otro lado, el creador no puede estar delante de un pecador. Se rompió la relación. El hombre fracasó en esta relación en la que se encontraba. El hombre entonces se encontraba antes de la caída en una relación con Dios. Esta relación de Dios con el hombre, o también, como decíamos, creador, criatura, en la Biblia nos lo presenta en términos de pacto. Y el pacto es algo muy esencial para que nosotros entendamos lo que nosotros somos como criaturas, pero no solo eso. El término pacto que aparece en la Biblia desde los primeros capítulos corre por toda la Biblia, empezando desde Génesis hasta Apocalipsis. Mencionábamos en una sesión que es este hilo que subyace en toda la Biblia y que nos permite entender cada parte, cada sección de las Escrituras. Pues en la Biblia encontramos esta relación que Dios establece antes de la caída con el ser humano, esta relación de pacto, la descripción bíblica y teológica de la relación que establece entre él mismo y el ser humano, la Biblia lo llama pacto. Los términos que usa la Biblia para hacer referencia al pacto, en hebreo se usa la palabra berit. Ese es el término en hebreo. Y en español, una traducción muy acertada es la palabra pacto. Algunos tratan de traducirlo, o más bien traducen como alianza, como contrato, como convenio, ¿no? Otras formas en que han traducido esta palabra. En el Nuevo Testamento encontramos otra palabra que es la traducción del hebreo al griego, diateque, ¿no? Es la palabra en el Nuevo Testamento. Y ambos se traducen como pacto. Creo que la palabra pacto en español comunica muy bien esta relación que Dios soberanamente está estableciendo. Y pacto es una promesa, es una relación, es una promesa juramentada.
o como dirá el autor en su material, es un compromiso por palabra. Es una muy buena forma de entender la relación que el ser humano guardaba antes de la caída, cuando fue creado. La relación que Dios establece con la humanidad es una relación de pacto. El hecho de que Dios lo estableciera, también se crea una obligación mutua. Ambos contrayentes quedaban obligados en esta relación. Y es importante enfatizar desde el principio que Dios es el autor del pacto. Él es el iniciador de esta relación. Desde Génesis nosotros notamos esto. Dios es quien establece este pacto con su criatura. Es una soberana disposición de parte de Dios. De Él sale soberanamente. Él es quien establece la base necesaria, la base que necesita el ser humano. Es Dios quien está con esta soberana disposición que crea esta relación. La relación que entra en el ser humano después de la caída se le conoce como el pacto de gracia. Y en toda la Biblia, cuando leemos la totalidad de la Biblia, notamos que es un pacto que estaba también ya, formaba parte del plan redentor de Dios. Por ello, brevemente, someramente, incluso panorámicamente, para adentrarnos a la cristología, es importante que nosotros consideremos estos pactos para tener el contexto y no descontextualizar las doctrinas, que es algo que a veces sucede. Cuando hablamos de doctrinas se piensa que no tienen contexto o no están interconectadas. Todas las doctrinas que nosotros encontramos en las escrituras están interrelacionadas. Y esa es parte de nuestra tarea de encontrar cómo están interrelacionadas. En la Biblia, el primer pacto que encontramos en términos históricos es el pacto que se le conoce como el pacto de obras. En la Biblia no aparece ese término, no hay, no le encontramos con ese nombre. Pero no cabe duda que en los capítulos 2, capítulos 3 de Génesis, estamos dentro de un contexto de pactos. Pero también es indispensable que entendamos qué es lo que decimos cuando decimos pacto de obras, porque esto ha creado confusión también. Y lo primero que debemos decir es lo que no es el pacto de obras. Y el pacto de obras no es el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí cuando Dios dio su ley a su pueblo. No lo es. De hecho, si nosotros leemos Génesis capítulo 15, ustedes pueden hacer esto después en casa, ahí van a notar que Dios ya le había dado a Abraham, ya había platicado con Abraham y le había dicho, le había dado la promesa de redención de su pueblo. Le había dicho que su pueblo iba a ser esclavizado por 400 años, pero que después él lo redimiría. Entonces, el pacto, este pacto en el Sinaí, se está dado en el contexto de gracia. La ley que Dios da desde el monte Sinaí es para comunicar la necesidad de una gracia. Es para confrontar al ser humano como hombre pecador de la imposibilidad de poder cumplir con lo que allí está escrito. Pero al mismo tiempo, la ley también señalaba la provisión de Dios para que el hombre
pudiera disfrutar de esta comunión. Entonces, la ley dada está dado bajo un contexto de pacto. Y en segundo lugar, el pacto de obras no es y nunca fue un pacto de salvación. ¿Qué queremos decir con esto? Ningún hombre puede ser salvo por sus obras. El ser humano no puede ser salvado por sus obras. Y en el pacto de obras se descubre esto cuando el hombre fracasa por completo. El pacto de obras, el término pacto de obras es el nombre que se le da en teología sistemática, y es Dios quien establece este pacto con Adán. Lo hace en el huerto y lo hace antes del pecado, y por ello antes de la necesidad de una salvación. No había una necesidad de salvación. ¿Quiénes son los contrayentes en este pacto? En primera instancia es Dios. Él es quien origina, el quien establece, y lo establece con Adán, y en Adán representados toda su posteridad, nosotros en él. La promesa en ese pacto, la promesa es la promesa de vida, vida perdurable. La condición tiene que ver con obediencia perfecta. La pena o la maldición por romper el pacto, pues es muerte también eterna. Pero en el capítulo 3, como mencionábamos la sesión pasada, vemos el fracaso. El hombre rompe el pacto y por lo tanto queda en una condición y en un estado de muerte espiritual. Su muerte física no es otra cosa que una forma objetiva de mostrar lo horrendo que se encuentra su alma. Se encuentra en completa oscuridad. Eso es lo que vemos como pacto de obras. Pero esto formaba parte del plan del Señor. Y hay otro pacto en la Biblia que se le conoce como el pacto de redención. Y también el pacto redención no es un término que aparece en la Biblia como tal, algo similar como la palabra Trinidad. Este es el nombre también que se usa para describir una realidad que se encuentra en toda la Biblia. No hay, por decirlo así, un solo versículo que hace referencia al pacto de redención, sino que en toda la Biblia podemos rastrear este pacto. Es el arreglo, comunica el arreglo, el convenio entre las tres personas de la Trinidad que ellos hacen entre sí antes de la fundación de todas las cosas, en lo que tiene que ver con el plan de salvación. El pacto era con el propósito de mostrar su gloria, la gloria del Dios Trino, y también la salvación de su pueblo. Y en ese acuerdo, en ese pacto trinitario, se escucha el plan de parte del Padre, y también se oye la provisión esencial, necesaria para la salvación del hombre. En este caso, tiene que ver con la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Él es el Redentor, el Hijo siendo el Redentor. Ser el Redentor implicaba este hecho histórico, que es su encarnación. En tercer lugar, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Él será quien va a aplicar esa obra objetiva de Cristo en la historia en el corazón del creyente. Ambos entran en esta relación pactual. Y este pacto de redención es la base del pacto de gracia, es el contexto del pacto de gracia. Y el pacto de gracia, nuevamente, otro término que se usa en teología sistemática para hacer referencia a una realidad que la Biblia presenta y que nosotros tenemos que estudiarla. Y esta realidad que la Biblia presenta
refiere a la nueva relación que Dios establece con su humanidad, con la humanidad escogida, con su pueblo en Cristo Jesús, siendo Cristo, el segundo y último Adán. Y este pacto de gracia, como su nombre lo dice, es una soberana disposición inmerecida de Dios. Él muestra su favor inmerecido. Decía que era una presentación muy panorámica, porque es en este contexto de pacto que notamos el cambio natural de antropología hacia cristología. Este paso de estudiar lo que Dios dice acerca del hombre, que tiene que ver con que es criatura, hacia Cristo, también está reflejado en la Biblia en los primeros capítulos. Y la cristología es un tema muy natural. Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí encontramos la promesa de la simiente. Nos conviene entonces estudiar, en este caso, la doctrina del mediador, cristología, ¿no? En el pacto. Cristo Jesús es el segundo y último Adán. Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el Señor. Él es el Salvador. Él es el ungido de Dios. Y si en ese pacto eterno una provisión de Dios tiene que ver con la llegada del Hijo de Dios, la encarnación del Hijo de Dios, es un tema muy pertinente a platicar y comentar con ustedes. Por ello es indispensable que como lectores y estudiosos de la palabra de Dios, siempre tengamos un punto de arranque. Cuando iniciamos estas sesiones, decíamos que una presuposición importante de todo creyente es la creencia en un Dios que habla. Él habla y entra en relación con su criatura y podemos conocer su pensamiento. Del mismo modo, nosotros debemos tener un punto de inicio. Y el punto de inicio es muy importante en los estudios doctrinales. Brincar entonces a cristología implica también tener un punto de partida. Y nuestro punto de partida también va a determinar cómo se va a desarrollar nuestra clase, qué es lo que nosotros vamos a estar enseñando y los temas que se van a ir uniendo a lo que en este caso se va a exponer hasta poder concluir este tema. No nos dará tiempo para abordar todo lo que tiene que ver con cristología, pero sí podemos tocar un punto importante en toda esta parte del sistema que tiene que ver con cristología, importante para nuestra salvación. Y el enfoque bíblico acerca de cristología, el punto de arranque, por decirlo así, en la Biblia, es con el hecho histórico de la encarnación. Génesis capítulo 3, versículo 15 lo menciona. Dios en ese versículo rompe por completo el pacto que el hombre había establecido con Satanás. Él allí muestra fuertemente una gran enemistad, declara la guerra a Satanás y muestra también su provisión, la simiente de la mujer, aquella simiente que vendría a aplastar la cabeza del enemigo de Satanás. La misma Biblia entonces nos empieza a dar el tema, nos empieza a encaminar, nos empieza a guiar. Partir entonces del hecho histórico de la encarnación es un punto central en toda la revelación bíblica. Es el enfoque por el cual nosotros tenemos que empezar a pensar acerca de la doctrina de Cristo. Y nuevamente,
Cuando hablamos de la doctrina de Cristo, que llamamos cristología, no es algo que nosotros nos inventemos, no es algo que nosotros lo agarremos de lo que dice Platón, de lo que dice Aristóteles o de algún otro filósofo, algún periodista, no. Nuestro conocimiento acerca de nuestro Salvador lo adquirimos o lo tomamos de lo que Dios dice en su palabra. Estudiamos entonces lo que Él ha dicho, y lo que Él dice es revelación para nosotros, para que conozcamos acerca todo lo referente a nuestra salvación y a nuestra piedad como creyentes. En la Biblia entonces, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, va a empezar a señalar la Biblia con esta protoevangelio, como se le conoce en Génesis, o primera promesa. Va a empezar a indicar esta parte de su venida, de su llegada. El Hijo de Dios se va a encarnar. El Hijo de Dios va a estar con su pueblo, caminará con su pueblo, Él morará con su pueblo. Y todo lo que la Biblia va a decir después de la caída del ser humano va a señalar, hablando del Antiguo Testamento, claro, va a estar señalando, va a estar indicando a esta primera etapa, por decirlo así. Los profetas, los salmos, incluso todos los tipos que vamos a encontrar con ciertas personalidades del Antiguo Testamento van a indicar, van a señalar como sombra a la realidad que es Cristo. Ahí vamos a encontrar que su nacimiento es anticipado, es anunciado por los profetas. El lugar de su nacimiento también, su ministerio, todo nos es dado en el Antiguo Testamento y podemos decir que hay una expectativa en el Antiguo Testamento en el cumplimiento de la promesa. Noten esto en el Antiguo Testamento. Esto más adelante se va a relacionar con escatología del Antiguo Testamento. La promesa que Dios hizo en Génesis capítulo 3 se cumple en la historia, se cumple concretamente. Y también no solo es el hecho de que la encarnación tenga que ver con la historia humana, sino que es tal la irrupción de la segunda persona de la Trinidad al encarnarse en la historia, que su encarnación deja huella y su huella es una huella profunda, a tal punto que nosotros, los seres humanos, medimos el calendario por ello, antes de Cristo y después de Cristo. Hacemos referencia a eso, a la llegada de el Mesías, a la llegada del ungido de Dios. Entonces podemos hablar en ese sentido del sujeto de la encarnación. ¿Pero a qué nos referimos con eso? Cuando se habla de sujeto, se habla de alguien que se encarnó y no de alguien que fue encarnado. Jesucristo en este sentido es el sujeto activo en la encarnación. Él es el sujeto activo en esta encarnación y no su objeto. ¿Qué queremos decir con esto? Que Él mismo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, ¿no? Tomó naturaleza humana y no le fue hecho a Él. Él es el eterno Hijo de Dios y Él se encarnó. Él es una de las personas de la Trinidad. Y con esto tenemos que enfatizar fuertemente la preexistencia de Cristo antes de este hecho histórico. Él siempre ha existido desde siempre. Siempre ha estado con el Padre, con el Espíritu Santo. Es una de las personas de la Trinidad. Él participó también activamente en la creación. El pasaje que leímos de Juan, ahí nos dice claramente que por él fueron hechas todas las cosas. No solo eso,
también Él sostiene por completo su creación. Todas las cosas que pasan, también Él participa en proveer, en sustentar todo lo que nosotros miramos. Y tiene la misma gloria que el Padre. ¿Por qué este énfasis? Porque también en este tiempo, en esta época, hay quienes piensan que Jesús no existía, sino que empezó a existir. Cuando decimos Jesús, aquí estoy tratando de comunicar el nombre humano que se le da, o tratan de comunicar ellos, pero que no era divino, ¿no? Simplemente era una persona histórica, ¿no? Hay quienes piensan eso nada más, que él nunca habló de su divinidad y por lo tanto él no existía desde siempre. Él empezó a existir. Hay quienes creen que es una especie de hermano mayor, una criatura superior. Eso es una herejía y hay que tener cuidado con ello, ¿no? La Biblia claramente menciona que él existía desde siempre. Y Juan capítulo 17, versículo 5, nos indica esto, señala esto, puntualiza esto. La gloria que tenía contigo, dice Jesús. Entonces nos muestra entonces que Él ha existido desde siempre. La Biblia entonces resalta claramente la divinidad de Jesús. Él es divino completamente. Él se encarna. ¿Cuál es el propósito de la encarnación? Como dijimos cuando mencionamos brevemente el asunto del pacto de redención, este pacto que se hace tiene que ver con la gloria misma de Dios. La gloria misma de Dios, proclamar esto. Su propósito tiene que ver con redimir a su pueblo y al hacerlo, al salvar a su pueblo, Dios mismo se gloría a sí mismo. Él muestra su gloria porque Él es Dios. Nosotros podemos percibir esto y nosotros, al ser regenerados por Él, voluntariamente glorificamos también a Dios por lo que Él ha hecho por su pueblo, por nosotros. Y es algo, esta redención, como parte de su propósito, necesario para la salvación. Esto empieza a subrayar que la salvación procede de Dios, no es un asunto del ser humano. Y la encarnación como tal es necesario para desarrollar todo un proceso. La encarnación tiene lugar en un momento histórico, preciso, en un tiempo, y forma parte del acuerdo eterno que se hizo con la Trinidad. Cuando pensamos en esto de lo que la Biblia dice, pues realmente debe llevarnos a una completa reverencia a Dios. Porque esto lo conocemos por la Biblia. Si Dios no revela esto, nosotros no lo entendemos y no lo podemos conocer. Pero a la luz de la palabra de Dios, en pasajes como por ejemplo Efesios capítulo 1 del 3 al 14, ahí habla claramente de esas bendiciones, esos propósitos de Dios. Otros pasajes como en Apocalipsis también nos muestra de este plan eterno. Dicho de otra manera, ese, por decirlo así, ese acuerdo divino con lenguaje divino nos es revelado en lenguaje humano en toda la Biblia. Y nosotros podemos ver que la encarnación era parte de este plan. No era una cuestión secundaria, no era un asunto porque pues como fracasó el ser humano, pues ahora hay que ver qué hacer. Dios, como Dios, en todos sus atributos, en la plenitud de su gloria, Él había dispuesto esto, formaba parte de su plan eterno. Tomar naturaleza humana era necesario para la segunda persona de la Trinidad, aquel que sería la cabeza de aquellos que han sido escogidos, de aquellos que forman parte de su pueblo, era importante. El primer Adán fracasó,
el segundo y nuevo Adán y último, por decirlo así, él también toma naturaleza humana completamente para poder cumplir lo que el primer Adán no realizó. El hombre no puede, por nada del mundo, por sus meras obras, ofrecer algo a Dios, porque desde que fracasó, su corazón está corrompido. No puede cumplir las exigencias de la ley. Él se encuentra en una pena de muerte. Y el Hijo de Dios se encarna para que pueda cumplir con lo que el primer Adán no pudo cumplir, para poder quitar también la pena, la maldición a la cual quedó inmerso la humanidad por la desobediencia de Adán. Entonces, la encarnación es condición indispensable para cumplir completamente con todo lo que Dios demandaba. El Hijo de Dios entonces es quien se encarnaría para tener el oficio de mediador. Él era el segundo y último Adán. Y él nació bajo la ley. Se ajustó a todo como nosotros los seres humanos. Tomó naturaleza humana y tomar naturaleza humana es también tener limitaciones. Era 100% humano, pero también era divino. Y hay que entender esto. Hay dos naturalezas en la persona de Jesús. Y esto con el tiempo, después del primer siglo, cuando se cumple la promesa de Dios, en el segundo siglo empezaron a surgir herejías, como mencionaba. Segundo siglo hasta el cuarto siglo, más o menos, se levantaron muchos credos para defender la doctrina de la cristología, porque habían quienes creían, por un lado, que Jesús era solamente un humano, nada más, que fue como una especie de adopción que él sufrió, ¿no? Otros todavía decían que fue poseído por un espíritu. Otros simplemente decían era como un fantasma. Ante todas esas complicaciones y malas enseñanzas que se habían desatado, la iglesia de aquella época tuvo que reunirse para enseñar la importancia de la encarnación de Jesús. Si Jesús no se encarnó, si no tomó naturaleza humana, entonces esta cuestión de nuestra redención, o este punto de nuestra redención, sería algo banal y sin sentido, pero Él se encarnó. Y valdría la pena en otras ocasiones hablar sobre todos esos debates que se hicieron con respecto a la encarnación del Hijo de Dios. Pero por el momento baste con decir que Él se encarnó. Y la Biblia nos dice acerca de esta encarnación, cómo se realizó la encarnación del Hijo de Dios. Mateo, Lucas son muy claros en este punto. Nos dice la Biblia que el eterno Hijo de Dios llegó a ser verdadero hombre. Y la forma en que llegó a hacerlo es por medio de una concepción milagrosa. Lucas hace referencia a ello, señala esto. Mateo también indica este punto. Una concepción milagrosa. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo presencia de varón, sino que la Biblia dice que fue por el Espíritu Santo, cubrió, en este caso, a María como instrumento que Dios estaba usando para efectuar este hecho milagroso. Su nacimiento, su forma, esta manera de nacer, no era, en cierto sentido, algo que podía desconcertar, aunque desconcierta a muchos todavía en este tiempo, pero por lo menos en el tiempo de María era algo que se sabía por medio de los profetas. Isaías había hablado acerca de esto. Su nacimiento entonces era algo ya
anticipado. La historia ya estaba preinterpretada desde antes y empieza a tener su cumplimiento. Las circunstancias, las situaciones, todo eso lo había dado ya Dios e iba revelando mucho acerca de su ministerio y cómo se iba a estar desarrollando aquí cuando caminó con nosotros, cuando Dios hizo su morada entre nosotros. El nacimiento entonces cumple la palabra de los profetas, y esa palabra de los profetas era lo que Dios les había comunicado. Cristo entonces nace. Y el hecho de que nazca de esta forma es para indicar que la venida del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, no es una venida normal, no es por procesos naturales, sino todo lo contrario, que es un verdadero milagro, que es un asunto de Dios. Jesús toma naturaleza humana, pero sin pecado. Él puede ser nuestro representante. Él es ahora nuestra cabeza en este pacto de gracia. Y es un hecho, este nacimiento de Jesús de manera milagrosa a través de una mujer, María, virgen, ¿no? Es un hecho que no quedó en el silencio, no quedó opacado, no se quedó allí oculto. Si los profetas ya habían preinterpretado esta historia, ya habían dado sus mensajes, recuerden ustedes que el pueblo de Dios, Israel, haciendo referencia al pueblo como nación, fue esclavizado. El reino del norte fue llevado por el imperio asirio. Después, Babilonia se lleva esclavos al reino del sur. Y allí estando en esos lugares, también ellos enseñaban, proclamaban, y los fieles, el remanente fiel, siempre estaba en la expectativa del cumplimiento de este Mesías, de este ungido por venir. ¿Por qué lo menciono? Porque su nacimiento queda registrado en los evangelios. Pero no solo eso, también nos indica que gente del oriente vinieron para ver este hecho milagroso. La misma creación también indicaba esto, señalaba esto. Estos magos que vinieron era porque el pueblo había sido oprimido, esclavizado por estos, pero también el pueblo proclamaba el remanente fiel, enseñando esta expectativa por venir. Y es también en todo interesante porque en ese tiempo el mismo Herodes manda a llamar a las personas para que le indiquen, y vienen los estudiosos y dan el lugar, señalan que en Belén ahí había de nacer nuevamente. Esto había sido dado por los profetas porque Dios se los había comunicado. Notamos que se hizo una noticia internacional. Su nacimiento no fue algo opaco, no fue noticia oculta, sino que todos escucharon su noticia, por lo menos los que estaban en ese tiempo. Y claro, hoy tenemos la palabra de Dios. Y a la luz de la palabra de Dios, en pleno siglo XXI, podemos estar enterados de este nacimiento milagroso de Jesús, que también es la realidad de aquellos otros nacimientos, por pensar en Rebeca, por pensar en la mamá de Sansón y muchos otros mujeres que eran estériles. Algo sobrenatural cuando venían los hijos de la promesa. Del mismo modo, algo todavía más extraordinario, el Espíritu Santo es quien prepara el cuerpo de la segunda persona de la Trinidad. Es decir, la Trinidad aquí también participa, el Hijo de Dios completamente es encarnado aquí, haciendo esto posible para nosotros, nuestra salvación.
¿Qué efectos tiene para nosotros como iglesia, como creyentes? El primero es que en toda la Biblia nosotros vemos una historia de la salvación, y esta historia de la salvación es la historia de Dios, que Él la revela. Y que esta historia que empezó el Señor a mostrar con su promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15, la fue guiando, la fue desarrollando en distintos periodos, en distintas secciones, con personas específicas de la historia. Él comunicaba esto y recordaba su promesa. Él está bajo el control de la historia. Nuestra historia de la salvación es verídica. Nuestra historia de la salvación señala también esto en el porvenir. Es segura. Podemos tener esta esperanza completamente. Podemos ver cómo Adán, podemos ver cómo Noé, Abraham y todos estos esperaban el cumplimiento de esta promesa que se hizo real en la historia. No les tocó verlo de manera objetiva, pero se cumplió. Notamos que Dios controla la historia está de nuestra salvación como pueblo de Dios, una historia real, verídica, que también indica que nuestra salvación plena en su plenitud, en su bienaventuranza total es real. Nos deja con esta expectativa, un Dios que controla la historia. En segundo lugar, el hecho histórico de la encarnación es un hecho permanente, porque la segunda persona toma naturaleza humana, y al hacerlo así, al tomar naturaleza humana, él puede desarrollar su ministerio, y de hecho lo hace, un ministerio público. Él es ungido. Su bautismo que él tiene, él se identifica con los suyos. Se escucha desde el cielo una aprobación y el Espíritu Santo posando sobre él. Esta forma de hacer referencia ya de su triple oficio como mediador, como rey, como profeta, como sacerdote. Él vive la vida que yo no puedo vivir y no podía vivir. Él es quien vive la vida en plenitud de obediencia. Pero no solo eso, en esa perfección de su obediencia, en esa humanidad sin pecado, también muere por nosotros en la cruz del Calvario. Esto se le conoce como su obediencia pasiva. Muere en la cruz y lo hace para nuestra redención, la obra perfecta de Cristo. Pero resucita también y toma su cuerpo, un cuerpo glorificado. Él es la primicia y nos indica también en este sentido que nuestros cuerpos mortales no quedarán simplemente en el polvo. Nos da una gran expectativa en el porvenir. Él está en la diestra de Dios sentado con el cuerpo, ¿no? Está allí con la humanidad y nosotros en él representados allí, su pueblo. Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el segundo y último Adán, que estudiando más acerca del pacto de redención, voluntariamente se ofreció a encarnarse para desarrollar todo un ministerio en esta humanidad y lograr nuestra salvación. Esa es la importancia de hablar de cristología en estos términos, tomando en cuenta este punto de la encarnación. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, estamos en tiempo todavía, tenemos 10 minutos, con mucho gusto. Gracias, maestro. Que tenga algún comentario, alguna pregunta, solamente prenda su micrófono y puede hacer la pregunta.
Pastor, buenas tardes. Adelante. Soy Norma, pastor, buenas noches. Buenas noches, hermana. Cuando comenta de que Él se encarna a sí mismo y no fue encarnado, o sea, entendemos que Él mismo es Dios, pero la obra es de Dios o de Él, no sé si me explico un poco en la pregunta. Sí. Esto se entiende mejor cuando pensamos en la Trinidad, ¿no? En Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con la presencia, ¿no? En teología sistemática se le conoce el Padre en el Hijo en el Padre y también el Espíritu Santo, ¿no? Lo dice en Génesis, en Juan capítulo 17, para que conozcan que tú y yo somos uno, dice. Tú en mí, yo en ti, dice. Entonces, la obra objetiva del Hijo también implica a las otras dos personas de la Trinidad, ¿no? La obra que el Espíritu Santo hace también, el morar en nosotros, es la morada también de Dios Trino. Hay una interrelación en ellos. Pero claro, hablando en términos de la redención, pensando en esta parte objetiva, didáctica, haciendo un zoom a la persona de la segunda, a la Trinidad, a la segunda persona de la Trinidad, podemos ver la obra que Él realiza, que se encarna, Él mismo se encarna, Él mismo cumple, obedece, va a la cruz, muere. Pero no lo hace, por decirlo de esta forma, de una manera personalista, ahí simplemente arrojado en este mundo, siempre en relación con su Padre. Él mismo lo dice, lo que yo digo, lo que yo enseño no es mi propia voluntad, sino lo que mi Padre me ha enseñado, ¿no? Cumpliendo lo que el Padre ha hecho. Hay una armonía en la obra. ¿Y qué es lo que muestra esta armonía? Tiene que ver con el pacto de redención. Hay un pacto en ellos y ambos, en este caso el Padre y el Hijo, cumplen la parte que les corresponde, realizando esta obra de redención. No sé si esto puede ayudar, hermana. Sí, muchas gracias. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches. Pues en general, más que nada, entonces podríamos afirmar que Dios en la figura de Cristo antes de venir al mundo, por decirlo así, ya tenía, por decirlo mentalmente, el concepto de que, ¿cómo decirlo? O sea, que Dios ya había elegido a sus elegidos antes de la fundación del mundo. O sea, parece como un juego de palabras, pero me refiero, aunque el Señor, muchos dicen que no hay un plan B, que es el plan A de Dios, ¿no? A manera pedagógica lo decimos así como diciendo, después de que pasó esta desviación o separación del hombre, pues el Señor aplica como, o sale a escena el Señor Jesucristo, pero digamos en la concepción de Dios, Él ya había escogido a sus elegidos, aunque no hubiera pasado eso. ¿Es correcto pensarlo o explicarlo así? Sí, pensándolo en estos términos, pues sí se hace un poco difícil porque nosotros no somos eternos, ¿no? Un ser humano tratando de pensar en una cuestión eterna, pues es imposible, ¿no? Pero en la Biblia vemos que Dios desde la eternidad había planeado todo. Lo que nosotros percibimos como seres humanos es la historia, ¿no? Cómo se va desarrollando ese plan eterno de Dios en toda la historia, ¿no? En la historia humana. Y entonces nosotros hablamos en sentido histórico, ¿no? Ese aspecto eterno que la Biblia nos permite ver de este plan, de este pacto, pues sí hay un acuerdo entre ellos, claramente, ¿no? Pero solamente hablamos lo que la Biblia nos comunica, ¿no? Lo que nos dice, ¿no? Lo que nos permite percibir y poder enseñar. Pero más allá de esto, pues ya no podemos avanzar, ¿no? Pero sí podemos hablar acerca de lo que tiene que ver con su creación. Él desarrolla este plan en la historia, ¿no? Por eso decimos que no es un plan B. El hecho de que la salvación esté y sea un punto central en las escrituras, la encarnación de Cristo en este caso para nuestra redención, empezamos a decir, pues esta redención no surgió
como sacado de la manga de Dios, por decirlo así, sino que formaba parte de su plan eterno. Y en la historia vemos cómo se va desenvolviendo este plan de salvación para con su pueblo. No sé si esto te ayude. Sí, sí, sería como pensarlo, como bien dice usted, ¿no? O sea, de que pues el Señor realmente ya tenía predispuesto todo, ¿no? Y como dicen, como nosotros somos finitos, pues realmente tratar de pensar o ponerlo al equivalente de cómo él pudiera haberlo visualizado, por decirlo en términos así, lo que a veces como que nos confunde al decir de que pues tuvo que idear al Señor Jesucristo, porque yo lo he escuchado así en algunos momentos que se trata como de escuela dominical, de está el Padre, pero después como hubo ese error o esa separación, tuvo que crear al Señor Jesucristo, cuando sabemos que Él siendo el mismo Dios, pues Jesucristo ya estaba, o sea, no tuvo que haberse inventado antes, ¿no? O sea, sí, yo sí, a mí me queda claro, pero digo, a veces como explicarle a otra persona, bueno, a veces cuesta un poco, ¿no? Pero sí, Ok, gracias. no te escuché bien una parte porque como que a lo mejor es mi internet se entrecortó, pero enseñar que crear a Cristo, pues eso ya es parte de las malas enseñanzas que antaño se debatieron, ¿no? Completamente. Por eso decía, la preexistencia de Cristo es desde siempre, ¿no? Parte de este plan, como nos los deja ver la Biblia, es la encarnación, ¿no? Él mismo activamente se encarna en esta humanidad para salvar a los suyos. Hermano, buenas tardes. Y luego Buenas tardes. muchos lo ponen en escalafón. He escuchado a los católicos, o sea, bueno, a muchas personas, ¿verdad? El Padre primero, el Hijo segundo y el Espíritu Santo en tercer lugar. O sea, por ahí una diputada de hace poco lo externó. Nada más no digo el nombre, pero la escuché. Una diputada muy famosa, una senadora. Digo, no, pues incluso allá en el cielo hay escalafones. El Padre primero, el Hijo, Jesucristo en segundo lugar y entonces pues yo digo que no hay escala, bueno, no digo, la Biblia dice que no, es un solo Dios. Así es, es un solo Dios. Como Padre el primero, es el mero mero, el que sigue después del Padre el Hijo, muchos lo ven así. Sí, lo ven así más por nuestra cuestión cultural. Estamos acostumbrados a medir todo desde nuestra perspectiva cultural y nuestra cultura pues está contaminado con el pecado, ¿no? Pero en la Biblia nos enseña que no es así. Lo que en la Biblia nos revela es cómo ellos, como el Dios Trino, no solamente planea, sino que realiza la salvación. Lo hace, es Él que lo hace. La Trinidad activa en esta salvación, realizando tareas, funciones, por decirlo de esta forma, en nuestro lenguaje, las cuales pactaron desde la eternidad, ¿no? Y el Hijo cumpliendo esto. Y el hecho de que lo cumpla no lo hace menor, al contrario, una obediencia perfecta. Solamente Él podía hacerlo. ¿Alguien más? Aquí veo un comentario que dicen que, a ver, déjenme ver, se me fue, que Jesucristo mismo se somete al Padre. ¿Cómo se explica esto? Cuando menciona esta parte de que Él, y está en Juan también, no significa que Él sea menor, ¿no? Ahí es donde vemos esta parte de su obediencia. De hecho, es algo que ya estaba dado por los profetas. Isaías habla del siervo sufriente, ¿no? Hace referencia a Jesús. Basta con leer pensando en Isaías 53. El término siervo en la Biblia, en Isaías, es una forma de hacer referencia a este siervo pactual, al Hijo de Dios. Es decir, leer esas profecías es leer que Jesús mismo voluntariamente se ofrece a obedecer todo lo que el primer Adán no pudo hacer, y lo hace por su pueblo completamente. Por eso su obediencia es perfecta, completamente, ¿no? Y su muerte en la cruz también, por esta perfección y esta vida completamente libre de pecado, logra nuestra salvación. Él se sujeta a todo y se sujeta a lo que ha establecido, a la creación. Dormía, comía, lloraba, pero todo lo hacía sin pecado.
pero no señala nada de jerarquías o puestos, uno mayor que el otro y el otro más inferior, no. Eso también es más de las imágenes de los dioses griegos. A veces ese concepto se mete mucho y pensamos que es así también, pero la Biblia no enseña eso. Bien, entonces maestro, ¿tiene algún otro comentario usted? Pues la siguiente semana, como ustedes se dan cuenta, pues no podemos abarcar mucho en tan poco tiempo. Estoy seleccionando algunos temas que pueden encontrar en el material y poder ampliarlo aún más. Vamos a hablar acerca de soteriología. Es probable que también escoja un tema en esta parte. Cuando hablamos de soteriología, estamos hablando del proceso de nuestra salvación. Lo que Cristo hizo en la cruz es esta parte objetiva, algo que hablaré al principio. Ahora el Espíritu Santo aplicando esto en el corazón del creyente. Y hablaremos de esto la siguiente semana. Pues damos por concluida entonces esta clase, este comentario de el libro que estamos estudiando, Lo que creemos los cristianos. Y sin más, yo creo que no hay alguna pregunta, alguien más que se me escape por aquí. Yo no veo. ¿Usted, maestro? No, yo creo que es todo. Ok. Bueno, pues que Dios les bendiga, que tengan bonito fin de semana y nos veremos entonces, primero Dios, dentro de 8 días. Muchas gracias, maestro, por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Dios les bendiga. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias, Hasta luego. adiós. Buenas. Buenas noches.